Listo, ya estamos en vivo. Buenas tardes a todos los que están conectados, ya sea por Zoom o sea a través de nuestro canal de Instagram. Bienvenidos todos. Esta sesión estaba planificada solamente para hacerse por Zoom, pero a última hora decidimos compartirla por Instagram. Y básicamente lo que vamos a estar hoy conversando es acerca del mercado internacional. ¿Cómo y por qué surge este tema de que los inversionistas o los agentes se vuelcan al mercado internacional, ya sea para proteger sus patrimonios o ya sea para ayudar a sus clientes a diversificar sus patrimonios? Entonces hoy vamos a estar hablando de esto, de inversiones internacionales, del mercado internacional, cómo hacerte un agente global, un asesor de inversiones internacionales global. Y por eso tenemos en paralelo, si me ven en Instagram, estoy en paralelo también en Zoom. Voy a poner aquí también a grabar la sesión. Estoy en paralelo en Zoom y en Instagram para conversar acerca de las inversiones internacionales y cómo profesionales podemos convertirnos en agentes o asesores que tengan cubierta esa área internacional. Así que bueno, bienvenidos todos esta tarde. Veo que se sigue conectando gente a nuestro canal de Zoom. Y bueno, continuamos entonces. La primera pregunta que viene cuando hablamos del mercado internacional, para aquellos que no saben un poco de mi historia, quiero contar un poquito de la historia, y es que yo empecé en el mercado inmobiliario porque un amigo me invitó a participar en el negocio de bienes raíces internacionales estando en Venezuela, estando en Valencia. En ese momento había un boom en el mercado inmobiliario en Miami. Estaban haciendo lo que luego se convirtió en una burbuja que terminó explotando en el año 2008 y en el 2007-2008. Y en ese momento él me dice: mira, ¿qué te parece si contactamos a personas que tú conozcas que tengan capital, que les interese invertir en propiedades fuera de Venezuela para proteger y diversificar su patrimonio? Y esas dos palabras quedaron para siempre en mi memoria: proteger y diversificar el patrimonio. En ese momento yo lo primero que pensé fue: yo no conozco a nadie que le interese invertir en Estados Unidos. Después me puse a revisar mi teléfono, mi base de datos, mis contactos, y me di cuenta que sí tenía algunas personas, familiares, amigos, profesionales que conocía, doctores. Saludos por allí, saludos, me están saludando desde Venezuela. Entonces, nada, me puse a contactar a personas que yo creía que tenían el capital para invertir en Estados Unidos, y por supuesto fue un no tras no, tras no, tras no, tras no, hasta que entendí cuál era el concepto, ¿no? Y básicamente entendí que el objetivo de invertir fuera, para cualquier persona en el mundo, invertir fuera de su país, se trata primeramente de proteger el patrimonio familiar, de diversificar el riesgo o inclusive de ayudar a facilitar el proceso para que un familiar tenga, en este caso tus hijos o tu esposa o algunos primos, tengan la posibilidad de vivir en otro país. En ese sentido, pues el principal mensaje o el principal interés de todo inversionista internacional es proteger su patrimonio y proteger el capital de su familia. Y el segundo objetivo es diversificar el riesgo. De hecho, ¿por qué existen los compradores internacionales? Básicamente porque en algunos momentos, y vamos a ir hablando de cosas bien importantes y puntuales, en algún momento los inversionistas o los grandes empresarios o los grandes capitales empiezan a temer por la situación política o económica del país donde viven. Entonces eso los hace abrir cuentas en otros países, abrir cuentas en países donde la moneda sea mucho más fuerte, ya sea Europa o Norteamérica. En el caso de Latinoamérica, y voy a enfocarme mucho en Latinoamérica porque como venezolano he tenido mucho contacto con colombianos, venezolanos, obviamente con chilenos, peruanos. Entonces, principalmente la idea es proteger el patrimonio en una moneda fuerte, o ganar más dinero que en el banco, porque algunos de los grandes o medianos empresarios de estos países están buscando, ya tienen dinero en cuentas dentro de los Estados Unidos o en Europa, pero reciben una rentabilidad muy bajita. Para los que puedo hacer un ejercicio acá, para los que me están escuchando,
pero el promedio del rendimiento que me da una cuenta bancaria en cualquier país desarrollado está por debajo del 0,20%, o sea, ni siquiera llega al 1%. Y cuando tú comparas ese rendimiento versus lo que puede darte un inmueble que te brinda seguridad, que te brinda una rentabilidad a través del alquiler, etcétera, o una revalorización, una apreciación o plusvalía, entonces por supuesto no se puede comparar. Y mucha gente opta por tomar una parte de ese capital e invertirlo en bienes raíces en países donde la moneda es estable, donde no hay inflación, donde la devaluación no sea tan agresiva. En el caso cuando yo comencé en el mercado internacional hace 18 años, había una gran devaluación y una gran inflación. Las dos cosas venían galopando y entonces era una tontería tener dinero guardado en el banco en bolívares. Puede estar ocurriendo, por ejemplo, en Colombia hay preocupación por la devaluación de la moneda, en Perú con la situación política, y todo esto son detonantes que hacen que los capitales busquen protegerse y busquen diversificarse. Y por eso es que la gente opta por evaluar una alternativa de inversión fuera de su país. En este caso también puede ser el interés de que un familiar viva afuera, como ya les decía, pero principalmente tiene que ver con protección y diversificación del riesgo, protección del capital y diversificación del riesgo. ¿Cuál es el perfil del inversionista tradicional, ese que sale de su país a invertir en otro país? Primero, tiene la visión o tiene el miedo o la previsión de que la situación política o económica pueda empeorar y quiere proteger su patrimonio. Número 2, tiene cultura de viajar. Una persona que está dispuesta a invertir en otro país o en otro estado, en otro país del mundo o inclusive en otro estado, es porque tiene la cultura de viajar y se siente cómodo con tener propiedades en otros lugares. Una variable importante es que la persona deba tener cuenta en ese país donde quiere invertir. Casi siempre es lo que ocurre, es lo más usual. Sin embargo, conozco muchas personas que a raíz de tener la necesidad de invertir en otro país, entonces hacen un viaje, abren una cuenta y a partir de ese momento hacen inversión. Casi siempre es un mediano o gran empresario. No tengo nada en contra de los ejecutivos o los grandes ejecutivos, pero por experiencia, digamos estadísticamente, casi siempre son empresarios medianos o grandes o ejecutivos de alto nivel de compañías transnacionales que se juntan o que tienen un buen retiro o que lograron ahorrar en su carrera y entonces quieren diversificar y no tener ese dinero en el banco. Es importante entender que casi siempre los que invierten en este tipo de propiedades internacionales son personas que conocen de inversiones en la banca, que saben, que están enterados cuánto paga la banca o que entienden la bolsa de valores, entienden que no deben tomar riesgo en la bolsa de valores si no están bien asesorados o que han intentado hacer algún tipo de inversión en la bolsa, pero que les da algo de temor porque no tienen experiencia. Por supuesto, hay mucha gente profesional hoy día asesorando a personas a hacer sus inversiones en la bolsa, pero estamos hablando principalmente del mercado inmobiliario. Si me ven que subo y bajo la mirada es porque tengo en paralelo una sesión de Zoom y el Instagram abierto, el Instagram Live. Entonces, ¿qué debo considerar al momento de hacer una inversión internacional? Por ahí saludos, hola por allí, me saludan desde Instagram. Bueno, lo primero que debo considerar cuando hago una inversión o cuando quiero hacer una inversión o quiero atraer un cliente a invertir conmigo en el mercado internacional son las barreras de entrada del país donde voy a invertir. Hay países donde es difícil invertir como extranjero. Por ejemplo, nos pasa en Venezuela. Un extranjero que quiere invertir en Venezuela tiene que sacar una visa para poder invertir como extranjero y hay una cantidad de requisitos que hacen como más tedioso el hecho de poder invertir. Hay países que son mucho más amigables a la hora de invertir, de recibir capitales extranjeros. Por eso, por ejemplo, Panamá en la época de los 2008-2010 recibió tanto capital latinoamericano porque abrió sus puertas al capital latinoamericano o del mundo entero. Y recuerdo que países como Italia y España también empezaron a invertir fuertemente en Panamá en ese momento porque las barreras de entrada a inversionistas internacionales eran bajitas. Y luego la otra variable que tengo que analizar son las barreras de salida. La barrera de salida es, ok, al momento de ya compré, ahora quiero vender, ¿de qué manera puedo salirme rápido del negocio? Una de las cosas que gusta del negocio inmobiliario es que yo puedo salirme
digamos, anticiparme a alguna situación que ocurra en el mercado. Los cambios son menos drásticos que, por ejemplo, en la bolsa de valores, y normalmente una propiedad inmobiliaria bien ubicada, que genera buena renta a través de un alquiler o que se está revalorizando muy bien, puede ser muy fácil ponerla en el mercado y venderla rápidamente, lo cual se puede convertir en liquidez rápidamente, lo cual no ocurre con otras herramientas financieras que normalmente tienen algunas trabas para que tú retires tu dinero. Tienes que esperar a que se termine el plazo del CD o del producto financiero como tal. Zonas que más se revalorizan. La revalorización y la localización están de la mano. Son dos temas importantes. No es lo mismo comprar frente al agua que a 10 kilómetros del mar. Siempre hay una regla que dice en los bienes raíces que todo lo que compres, lo que dicen, todo lo que compres frente al agua o frente a las principales atracciones de una ciudad, entonces normalmente tiende a revalorizarse más. Hay que también conocer cuáles son las urbanizaciones que más están desarrollando, que más dinero están recibiendo, o donde más se están mudando las personas locales. Allí es donde hay que poner la mirada para invertir. Entonces, evaluar las zonas que más se revalorizan. Ya dije barreras de entrada, barreras de salida, localización que genere plusvalía o que genere rentabilidad o revalorización. La cuarta variable es apostar a la renta corta o larga, y es que por cada ubicación depende, ¿no? A una propiedad en una zona vacacional, la apuesta es a que tenga una renta corta a través de programas de renta como Airbnb o como VRBO, o este tipo de plataformas que te permite rentar por mes o por semana, inclusive por día. Sigue siendo mucho más atractivo que rentar a 12 meses. Pero también va a depender mucho de la ubicación. Por ejemplo, hay edificios residenciales frente al mar que te permiten rentar por noche, pero hay otros que no. Y cuando tú sacas la cuenta, siempre la renta por noche va a generar 4, 5 o 6 puntos de rendimiento más al año. ¿Qué quiere decir esto? Que si una renta promedio anual te genera 5% de retorno sobre la inversión, si tú lo colocas, eso es en el caso tradicional, si lo colocas en Airbnb o en renta corta, ese rendimiento puede pasar de 5 a 10 puntos o puede pasar de 6 a 12 puntos. Estamos hablando de un aumento significativo del rendimiento. Mira, otra de las variables, y la quinta, es a la hora de elegir una preventa o una preconstrucción, es importante entender unas subvariables o unos detalles. Lo primero es quién construye. Normalmente, si vas a invertir en un país extranjero, tú quieres que tu inversión sea con un constructor de confianza que no te genere ningún tipo de riesgo o inseguridad de que tu dinero se va a perder o de que el proyecto se va a terminar. Por eso, particularmente yo, en 18 años, aprendí a invertir solamente con los grandes constructores, con los que son referencia del mercado. Y recuerdo una anécdota cuando en el año 2009 aproximadamente estuve en España en una feria inmobiliaria, la Feria Inmobiliaria de Cima, y me participé en la presentación de todos los países de Europa del Este, y me encantó la presentación de Hungría. Y entonces nos fuimos a todos los stands de los países, todos los stands que representaban Hungría, y llegamos a hacer un acuerdo con el grupo Cordia. El grupo Cordia estaba construyendo en ese momento Corbin, un proyecto de más de 500.000 metros cuadrados de construcción en el centro de Budapest, y el tener la confianza que estaba asociado al principal constructor y al proyecto más grande de Budapest en ese momento, de Hungría. Se habla de que inclusive Corbin era uno de los proyectos más grandes de Europa del Este en construcción en ese momento. Te da la confianza de sentarte con un inversionista y decirle: tú lo menos que te tienes que preocupar es que ese dinero se va a perder, porque ese proyecto se va a levantar sí o sí. No necesitan específicamente de tu dinero para construir ese proyecto. Otra cosa es que haya una cuenta de garantías, una cuenta escrow. No acostumbro a recomendar a un inversionista a entrar en un proyecto o en un país donde no exista la cultura de la cuenta escrow, que es una cuenta fiduciaria que resguarda los fondos de inversión, sobre todo cuando son una preventa mientras que se construye. Eso te permite estar mucho más tranquilo. Otra variable cuando estoy comprando un inmueble fuera de mi país es el tema del tiempo. En cuánto tiempo se va a construir.
Normalmente nos da pereza invertir en un proyecto de 4 o 5 años. A mí particularmente me gusta entrar en un proyecto que ya tenga estructura, que ya la edificación se vea, que ya vaya por el último piso, de manera tal que estemos en la recta final. Sin embargo, la ventaja de entrar en el primer precio, en el precio cero, es que siempre normalmente estoy aprovechando el menor costo de inversión entrando al negocio. Y mientras más mientras más tarde entro del proyecto, mientras más cerca está la entrega de ese inmueble, por supuesto el precio tiende a ser mayor, sobre todo en los países donde hay mayor inflación. En Venezuela ni les cuento lo que era invertir en preconstrucción. Cuando entrabas valía un precio, y cuando ya el inmueble estaba listo, en la época que construíamos muchísimo, el inmueble costaba fácil 10 veces lo que había costado en el primer precio. Eso no ocurre normalmente en todos los países, y menos en los países desarrollados, pero sí siempre hay una ventaja de comprar primero. ¿A quién se puede revender? Esto es importante. Mucha gente se engolosina con una propiedad o una preventa en cualquier país, pero no piensa en el día en el que quiera salir de ese inmueble y quiera convertir eso en líquido. Entonces hay que pensar también en el comprador final. Pasó en Panamá que vendimos muchos proyectos, por ejemplo, propiedades frente a la cinta costera que costaban de $400,000 en adelante, que el panameño en promedio no estaba en capacidad, el panameño promedio no estaba en capacidad de pedir un préstamo, o no estaba interesado en vivir y pagar un apartamento de $400,000. Entonces estabas obligado a salir al mercado internacional a conseguir un comprador no panameño que estuviera dispuesto a tener un apartamento allí. Por supuesto, eso limita las posibilidades de vender rápido. Por eso yo siempre recomiendo pensar en a quién le voy a revender cuando entro en un proyecto. Eso me permite tener una salida rápida en el mercado. O, por ejemplo, no tengo nada en contra de los condoteles. Particularmente yo no promuevo condoteles. Son una maravillosa manera de hacer negocios, de invertir en bienes raíces. Mi experiencia no ha sido muy positiva. Y lo que yo le digo a la gente cuando quiere comprar un condotel es: ¿a quién se lo vas a vender? Tienes que vendérselo a alguien que quiera y que entienda el negocio de condoteles, o tienes que tener un excelente rendimiento a la hora de vender. Pero si tienes un excelente rendimiento, entonces es incongruente porque vas a vender si estás ganando buen dinero. Entonces entras en una trampa. Por eso no recomiendo tanto. Perdón, Johnny, en condoteles te refieres a lo que es el time sharing, ¿verdad? No necesariamente. Puede ser entrar en una propiedad que es administrada por una cadena hotelera, y esa cadena hotelera te entrega una rentabilidad después de que al final de mes saca la ocupación. Eso es exactamente un condotel. Tienes una propiedad que es tuya 100%, pero la administra una operadora hotelera. Pero el time sharing tú compras por semana. Sí, es completamente diferente. Lo otro es a quién puedo rentar también. Entonces hay que pensar, cuando entro en un inmueble internacional, es a quién voy a rentar. ¿Por qué? Porque la renta me genera un ingreso mensual fijo o estimado. Entonces yo debo saber cuál es mi público target. Por ejemplo, cuando estuvimos en Budapest, estudiamos el mercado y nos dimos cuenta que la mayoría de la gente que vivía en el que quería vivir en el centro de Budapest eran personas que no querían pagar más de 700 euros al mes, y que adicionalmente a eso estaban buscando propiedades que no pasaran de 60 metros cuadrados. Entonces, en el edificio, en el concepto del proyecto que estábamos promoviendo, elegimos todas las propiedades que no pasaron de 60 metros porque era lo que el mercado más pedía. Entonces también hay que pensar en, cuando compro una propiedad, a quién se lo voy a rentar y qué es lo que más demanda el mercado en ese momento. Y otra variable es la tasa de retorno anual o de revalorización. Cuando estoy comprando una preventa, debo evaluar. Es irresponsable que un constructor te diga cuánto se va a revalorizar un inmueble o va a tener de plusvalía al momento de la entrega. Sin embargo, uno puede conocer, de acuerdo al histórico de la ciudad o de los proyectos que ha tenido este constructor o de la zona, cuánto se están revalorizando los inmuebles mes a mes, y eso me da una idea, una expectativa. Una revalorización bastante conservadora puede ser que estemos hablando de un 3, un 4%, un 5%. Una revalorización por encima del 5% anual es fantástica en cualquier parte del mundo, y saca la cuenta con este ejemplo: 7% de revalorización anual promedio por 10 años, como es acumulada, es una revalorización que se va acumulando. En 10 años, un 7% representa una duplicación del valor de compra.
Eso quiere decir que si tú compraste un inmueble en $200.000 y se revaloriza 7% anual, ese inmueble en 10 años va a costar $400.000. Por eso es importante la tasa de revalorización estimada. Ahora, hablándole a los agentes inmobiliarios que están escuchándonos, a los profesionales inmobiliarios, la pregunta es: ¿cómo capto la atención de un aliado o de un cliente internacional? En primer lugar, debo entender que el primer poder es el de networking, es el poder de las relaciones. ¿Qué relaciones tengo y cómo me estoy relacionando con personas que tengan capacidad de inversión y que tengan la capacidad también o el interés de diversificar su patrimonio en otras monedas? Es interesante entender la diferencia entre cazar y pescar. En el negocio inmobiliario lo tradicional es el concepto de pesca. ¿Qué significa pesca? Que yo tengo un inmueble, lo publico en unos portales, recibo personas que me llaman por teléfono, me escriben a través de las redes, o me escriben a través del portal o mi página web, y esa persona, cuando me escribe, por supuesto yo la atiendo e inicia el proceso de seguimiento y de atención para hacer que la inversión se genere. Sin embargo, cuando hablo de inversiones internacionales, esto es un concepto, eso también funciona. La gente por publicar te va a llamar o te va a contactar, pero también funciona, sobre todo en este sistema, es la casa. Y cuando me refiero a la casa es que como asesores tenemos que estar atentos a quienes en nuestro alrededor tienen la capacidad de inversión y acercarnos a ellos con el speech que les mencioné al principio. ¿Cuál es el speech? ¿Cuál es el mensaje que quiere escuchar alguien que tiene la capacidad de inversión? Es muy simple: tengo un dinero guardado en el banco y estoy generando muy mal rendimiento, o quiero diversificar y proteger mi patrimonio frente al riesgo económico, social o político de mi país, o sencillamente quiero comprar una propiedad para que alguien de mi familia la utilice o yo mismo utilizarla de vacaciones. Entonces, hay que entender también la visión financiera del negocio inmobiliario. Cuando me refiero a la inversión la visión financiera del negocio inmobiliario es entender con números lo que la mayoría de la gente no entiende, y es cómo transformo un negocio inmobiliario en un buen negocio financiero. Es decir, cómo yo puedo argumentar a un posible inversionista que poner el dinero en un proyecto en Panamá, en Estados Unidos, en Miami, en Tampa, en cualquier lugar del mundo, es más rentable que tenerlo en el banco. Y eso lo tengo que justificar con números. Para eso hay herramientas. Por ejemplo, no es el día de hoy de mencionarlo, pero yo tengo que estar en la capacidad de decirle: mira, tú vas a invertir, vas a financiar un 40, un 50, un 60%, eso te va a generar una hipoteca de $1,000 al mes. Si tú pagas impuestos y pagas la hipoteca y pagas el condominio, si lo rentas en $2,000, te va a quedar al final del mes $300. Si tú invertiste 30,000, pues 30,000 sobre 300, eso significa al final del año una rentabilidad de un 6%, un 7%. Lo que quiero decirles es que yo debo estar familiarizado con estos números para poder captar la atención de un inversionista. Y como inversionista también debo procurar que la gente o el asesor que me está acompañando en la compra me hable de estos números, podamos hacer un ejercicio financiero para entender si es buen negocio o no es buen negocio, y si de pronto me conviene más comprar algo para renta corta por Airbnb, o comprar algo para tenerla en rentas por mes o en rentas por año. Por supuesto, mientras más corto es el periodo de renta, mayor es la rentabilidad. ¿Qué otra cosa es importante? Por ejemplo, aquellos agentes o asesores inmobiliarios que tengan clientes, compradores o vendedores que estén vinculados con inmuebles de más de $500,000, esos clientes son potenciales. Si usted es un cliente que tiene un inmueble de 300, 400, $500,000, posiblemente usted pueda evaluar la posibilidad de vender ese inmueble y optar por la inversión en un país donde genere mayor rentabilidad y mayor seguridad su inversión. Entonces, estamos muy acostumbrados a trabajar con clientes, por ejemplo, que tienen galpones o que tienen oficinas o que tienen centros comerciales, y esos clientes están buscando generar liquidez a través de la venta de sus inmuebles. Esos clientes también tenemos que hablarles de la posibilidad de que protejan su patrimonio o que lo diversifiquen en una moneda fuerte que les genere mejor rendimiento que el banco. ¿Qué debo conocer aparte del mercado inmobiliario? No solamente las propiedades o los proyectos, hay que conocerlos, hay que entender las ubicaciones o cuánto vale el precio por metro cuadrado en una ubicación X o Y, sino también hay que entender cómo funcionan los taxes en el país que voy a invertir.
No es lo mismo invertir en un país que tenga mayor flexibilidad de impuestos para internacionales como Panamá o como Hungría en su momento, que invertir en Estados Unidos o invertir en Italia, que el sistema de impuestos es completamente diferente. De hecho, el tema de los impuestos es tan importante que no es solamente cómo invertir, sino qué figura jurídica, a través de qué figura jurídica invertir en ese país. Por ejemplo, en los Estados Unidos se recomienda hacerlo a través de una compañía americana, o sea, siendo extranjero, creas una compañía con un bufete de abogados, ese bufete de abogados te asesora, te acompaña, y con esa compañía compras el inmueble y todo lo colocas a nombre de esa compañía, de manera tal que a nivel de impuestos tienes una cantidad de ventajas que ahorita no voy a explicar, pero que son necesariamente importantes, por ejemplo, en Estados Unidos. En el caso de Panamá también funcionó en algún momento de esa manera. En el caso de Hungría no tiene sentido comprar como persona jurídica local porque no hay una gran diferencia, y en Colombia, en Perú, en Chile, en cada país las condiciones varían dependiendo si eres extranjero. Lo importante es recordar que cada país tiene una política de impuestos impositiva adecuada a el inversionista extranjero. Entonces, de alguna forma hay que buscar la figura legal que más conveniencia me genere. Otra de las cosas que debo conocer a la hora de hacer una promoción o una inversión internacional es el tema de los impuestos. El apalancamiento en el tema de inversión internacional inmobiliaria es fundamental. Si yo tengo $1 millón, ¿qué es más inteligente? ¿Comprar una propiedad de contado de $1 millón de contado, o comprar 4 propiedades de $1 millón a crédito dando $250,000 de inicial en cada una? Pues muy simple, te voy a sacar esta cuenta rapidita. Si esos inmuebles tienen 3% de revalorización anual y tú compras 4 propiedades de $1 millón por 3%, estamos hablando de $4 millones que se revalorizan 3% anual. Estamos hablando de $120,000 de revalorización o plusvalía anual. Solamente en revalorización y plusvalía, no estamos metiendo la renta mensual ni lo que me queda después de alquilar. Si yo compro un solo inmueble de contado por $1 millón, yo voy a tener una sola revalorización de $30,000, el 3%, y voy a tener una sola renta. Entonces no tiene sentido comprar de contado. Por eso es importante asesorarse de cómo es el sistema financiero del país donde voy a invertir, de manera tal de sacarle provecho. Por ejemplo, en los Estados Unidos se pueden conseguir créditos hasta de un 60 o un 70% para extranjeros. En Panamá se pueden conseguir créditos hasta un 50 o un 60%. Entonces cada país tiene sus condiciones y yo debo entender que la mejor manera de asesorar a mi cliente es a través de una inversión apalancando mi dinero del dinero del banco. Otra de las cosas que debo conocer es qué rendimientos bancarios ofrece ese país donde voy a entrar para competir, para yo decirle al cliente, mira, si tú tienes el dinero en España y eso te está generando un 0.3% anual, ¿por qué no lo pones en un inmueble que te genera al final del año una tasa de retorno del 4 o del 5%? O sea, siempre un 4% de retorno anual va a ser mejor que el 0.4%. ¿Sí me estoy explicando? Estoy utilizando el mismo dinero, pero lo estoy colocando en propiedades inmobiliarias y de esa manera estoy generando mayor revalorización de mi inmueble si lo compré en una excelente ubicación, y estoy aprovechando lo que es el tema de la renta mensual. El entender el mundo de las criptomonedas. Hay países que ya están trabajando con criptomonedas y que se puede vincular el negocio inmobiliario con las criptomonedas. Hay que conocer un poquito de eso, y hay que también conocer la devaluación o la inflación del país, tanto del país de origen como del país donde vas a invertir. Por ejemplo, es curioso que entrar en un país como extranjero que tiene una gran inflación, si tú apalancas tu inversión, la inflación te ayuda a que haya una mejor revalorización del inmueble. Así que te conviene invertir en un país que tenga inflación. ¿Por qué? Porque la inflación empuja el precio del inmueble y eso es lo que tú buscas al final. Ahora, también tienes que medir la inflación y la devaluación de tu país. Si tú estás, por ejemplo, en Perú o en Chile y hay de pronto una devaluación o un riesgo de una mayor inflación y tú tienes todo tu capital en moneda local, entonces te va a convenir sacar una parte de ese patrimonio y ponerlo en un país donde tenga menor devaluación la moneda, obviamente, donde haya la inflación de pronto no me perjudica tanto como la devaluación, pero sí buscar un país que tenga mejores condiciones económicas para que mi dinero esté más protegido.
y no ponerlo en el banco. La intención obviamente de esta conversación es hablarte de que aproveches invertir en propiedades inmobiliarias en esos países que tienen mejores ventajas. Otra cosa que hay que conocer como agente internacional es el proceso de transferencias de monedas entre países. Muchas veces tenemos miedo de hacer una inversión en Portugal porque no sabemos cómo pasar el dinero de Perú o de Colombia a Portugal, o pasar el dinero de Colombia a Estados Unidos, qué implicaciones impositivas tiene, si hay doble tributación y todo esto. Entonces hay que conocer un poco cómo es el proceso, qué empresas sirven para que yo como inversionista pueda transferir el dinero de forma segura de Chile a Estados Unidos, por ejemplo, y siempre vas a conseguir ese tipo de oportunidades. Por supuesto, no es tan sencillo, hay que conocer, hay que estudiar un poco, pero una vez que creas tu red de relaciones, en cada país vas a tener una manera legal y correctamente desde el punto de vista impositivo, desde el punto de vista impositivo para hacer la transferencia de dinero y hacer tu inversión tranquilamente. Ya para ir cerrando, entonces te voy a recomendar estas ubicaciones que en los últimos 10 años han sido los principales polos de inversión internacional en Latinoamérica y ahora mismo en Estados Unidos. Te voy a hablar de Perú, exactamente Lima es un polo de inversión importante. A pesar de la situación política y económica, Perú y Lima específicamente ha sido siempre un lugar de inversión internacional importante que ha venido revalorizándose. Ahora con esta nueva condición política hay una expectativa, hay una incertidumbre de qué va a ocurrir. Nosotros estamos recibiendo continuamente llamadas de gente desde Perú queriendo proteger y diversificar su patrimonio por miedo a la situación política y económica que ellos pueden estar especulando que pueda ocurrir. La segunda, Santiago de Chile, para mí una de las capitales más sólidas a nivel inmobiliario en toda Latinoamérica. Los inmuebles, el valor por metro cuadrado se sostiene, es sólido y es una manera de invertir. Es difícil ver a un chileno invirtiendo fuera de Chile porque tiene una cartera, una cantidad de opciones para hacerlo dentro de su ciudad capital, pero también conocemos muchos chilenos que, producto de las situaciones políticas que ocurrieron en el año 2020 y algunas situaciones económicas que han venido ocurriendo recientemente, han evaluado diversificar y proteger su patrimonio en otro país, específicamente en los Estados Unidos. De Colombia, Medellín es la ciudad rey en el tema inmobiliario, es la ciudad con mayores oportunidades, con mayor revalorización y con inmuebles de mayor mayor demanda, igual que Cartagena. Cartagena y Medellín son mercados que atraen mucho inversionista internacional. En México, Mérida, la ciudad de Mérida está teniendo un auge importante. Nosotros tenemos aliados, tenemos una oficina comercial de Sky Group en Mérida, y Mérida como lugar para inversiones, todo lo que es Mérida, inclusive Cancún, la Ribera Maya, ha sido siempre un polo importante de inversión internacional. Igual que en República Dominicana, Punta Cana es un lugar de importante inversión internacional. Miami, por supuesto, Miami es la capital de Latinoamérica. Es impresionante la cantidad de inversiones que están ocurriendo en Miami. No voy a centrar esta presentación hoy en Miami porque quiero hablar en general de lo que es el mercado internacional, pero para mí la favorita de todas es Miami y seguirá siendo Miami. De hecho, hoy salió una noticia que indicaba que Miami se convirtió en la ciudad anfitriona número 1 de los Estados Unidos de gente que se está mudando post pandemia. ¿Qué les parece? O sea, entre todos los destinos dentro de los Estados Unidos, de la gente que se está moviendo producto de la pandemia, Miami es el principal lugar de aterrizaje de toda esta tendencia. Por aquí hay una pregunta en el chat, déjame leerla, que si hay algún representante de Sky Group en Colombia. Actualmente no, pero queremos abrir Colombia, queremos abrir Chile. Hay un grupo importante armándose en Perú y estamos trabajando para también expandirnos más en México, porque en México tenemos presencia en 3 ciudades. Entonces está Miami, está Orlando, que siempre va a ser un destino fabuloso para invertir, sobre todo para renta corta, rentas vacacionales. No lo van a creer, pero una casa de 6 habitaciones se mantiene ocupada casi un 90% del mes en rentas vacacionales. Una casa de 15 habitaciones se mantiene ocupada casi un 100% al mes, porque son propiedades que se buscan muchísimo.
Tampa como mercado para inversión. Tampa viene creciendo de manera importante. Austin y Houston en Texas son también importantes destinos de inversión inmobiliaria. Charlotte, North Carolina es también un destino importante de inversión. De hecho, tanto North Carolina como Texas y Florida son los 3 principales estados que están recibiendo gente que se está mudando producto de la pandemia. Y me preguntan por qué se está mudando la gente producto de la pandemia. Muy sencillo, porque la gente está buscando vivir más barato, porque ya sabe que puede trabajar desde la casa, entonces busca vivir más económico, vivir desde la casa. Alguien que tenía un apartamento en Boston que valía $1 millón en medio de Boston sin ningún tipo de amenidades, sin estacionamiento, sin una cantidad de cosas, puede comprarse un apartamento de lujo frente al agua en Florida con ese $1 millón y lo puede comprar de contado. De hecho, hay muchos compradores que están llegando de contado del norte de los Estados Unidos. Entonces, Charlotte y en Europa, Madrid y Barcelona siempre van a ser importantes destinos. Por supuesto, hablo de Madrid y Barcelona porque somos habla hispana y se nos hace mucho más sencillo invertir allí. Y por último, Panamá. Me preguntan por Panamá. Panamá tiene un tema, y es que siempre que entres en el mercado inmobiliario, digamos que es un error entrar en el mercado del lujo de Panamá si no entras en una propiedad que el panameño de alta sociedad pueda acceder. Si entras en un inmueble donde el panameño de alta sociedad no logra acceder, sino que tienes que estar obligado a buscar el internacional, no te lo recomiendo. Ahora, si entras en un apartamento de clase media, digamos entre los 80 y los 160 o 180 mil dólares, es un mercado que se mueve bastante bien en Panamá y te puedo recomendar eso. Entonces, ya con esto voy a ir cerrando mi sesión en Instagram. Me voy a quedar por Zoom respondiendo algunas preguntas, y ya saben que me pueden contactar a través de mis redes sociales. Espero que haya servido para todos esta presentación. Me quedo con ustedes entonces en Zoom, equipo de Sky Group. Nos vemos entonces en la próxima, nuestra gente de Instagram. Bye bye. Nos vemos pronto.